Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo asignamos el número de oxidación de elementos metálicos representativos? Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos el gusto de acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa, Ciencias Química. Soy la maestra Almabelia Lora Ángeles. Y yo soy la maestra Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Agradecemos su compromiso. Disfruten y aprovechen este tiempo de aprendizaje. Recuerden que deben tomar las precauciones adecuadas para proteger y cuidar de ustedes y de quienes los rodean. Sigan las recomendaciones de los organismos de salud pública para evitar la propagación de SARS-CoV-2. Deben lavarse las manos con frecuencia, usando agua y jabón o desinfectante de manos a base de alcohol. Mantener una sana distancia y utilizar mascarilla cuando salgan o estén con otras personas. Para nuestra frase célebre, queremos compartirles la de Michael Faraday. La química es necesariamente una ciencia experimental. Las conclusiones se extraen de datos y sus principios son apoyados por la evidencia de los hechos. En esta sesión aprenderemos a relacionar el número de oxidación de algunos elementos metálicos representativos con su ubicación en la tabla periódica. Para ello, realizaremos actividades experimentales y modelos que nos permitan analizar el número de oxidación. Con ayuda de la tabla periódica, identificaremos la relación que existe entre el grupo y el número de oxidación de algunos elementos metálicos representativos. Para esta sesión necesitarán su bitácora científica de Ciencias Química, libro de texto de Ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo. También tabla periódica de los elementos. Compañeros docentes, les recomendamos las siguientes apps para trabajar este fascinante tema: PhET, tabla periódica, Suite Química, Chemistry. Los números de oxidación son números enteros que representan el número de electrones que los átomos de un elemento ceden, ganan o comparten cuando forman un compuesto. Los números de oxidación pueden ser positivos o negativos dependiendo de si el átomo del elemento cede o acepta electrones. Maestros, cabe mencionar que los números de oxidación nos sirven para clasificar y balancear. Una limitación de este modelo es suponer que los números de oxidación corresponden a las cargas de los átomos de los elementos que forman un compuesto. Chamizo. Maestra Nadia, ¿sabía que el magnesio es importante para nuestro cuerpo, ya que ayuda a mantener una buena salud cardiovascular y ósea? Así es, maestra. El aguacate, almendras, lenteja, quinoa y avena, por mencionar solamente algunos alimentos, son muy ricos en magnesio. ¿Qué le parece si en este momento aprovechamos para mostrarle a los alumnos que el magnesio es un elemento químico? Se encuentra en el lugar número 12 de la tabla periódica de los elementos. Es parte del grupo 2, periodo 3. Con esta información sabemos que tiene 12 protones y 2 electrones que, según el modelo atómico de Bohr, en su órbita más cercana al núcleo, tiene 2 electrones. La siguiente, 8 electrones. Y en la más alejada o externa, 2 electrones. Por su sana distancia, vamos a ponernos, maestra, nuestra careta. Es un metal de color plateado, como el que tiene la maestra Nadia en esta cinta de magnesio. ¿Para qué sirve conocer la cantidad de electrones externos? Excelente pregunta. Recuerden que en sesiones anteriores explicamos enlaces químicos, reacciones químicas, electrones de valencia, oxidación, reducción y modelos atómicos. Incluso se explicó que Lewis propuso un modelo donde solo se mostraban los electrones externos. ¿Recuerdan el modelo cúbico? Cierto. Estos electrones, los llamados electrones de valencia, son los responsables de la interacción entre átomos y la formación de enlaces químicos. En esta sesión encontraremos conceptos clave,
con los que podrán realizar y diseñar un organizador gráfico para comprender mejor el tema. ¿Sabían que el óxido de magnesio, conocido como magnesia, es el segundo compuesto que abunda en nuestro planeta? Se emplea en la preparación de algunos antiácidos estomacales, para refinar ciertos metales, así como en la mezcla de algunos cementos. El sulfato de magnesio hidratado fue descubierto por accidente en una granja del poblado británico de Epsom, cuyo propietario notó que su ganado vacuno rechazaba el agua extraída de un pozo local. También observó que aliviaba raspones y sarpullido en la piel. Hoy siguen empleándose sales de Epsom para curar lastimaduras cutáneas menores. A continuación llevaremos a cabo una actividad experimental para obtener óxido de magnesio. ¿Qué vamos a necesitar? Lámpara de alcohol, pinzas, cinta de magnesio, vidrio de reloj. Maestra Alma, ¿me ayuda colocando la cinta de magnesio con las pinzas sobre la flama? ¿Le parece que yo encienda aquí? Ah, está bien. Vamos a agarrar una pequeñita. Okay. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ponerla bien. A ver, maestra, ahí en la flamita. Para ver qué sucede. Empiezan a ver ese destello luminoso. Y ahorita vamos a observar bien qué sucede. Un poquito más. Sobre la lámpara, ¿verdad, maestra? Sí, ya se ve en la puntita que está. Ya se ve en la punta que está empezando a oxidarse. Sí. Sí, así es. Tarda un poquito en algunas ocasiones. Y si no reacciona ese pedacito, podemos utilizar el otro para ver que reaccione. Con el calor. Ahí está. Ahí viene el proceso de oxidación. Tarda un poco. Vamos a esperar. Son unos segunditos más. Pareciera, ¿verdad? Que ya ahí está. Como pueden observar, después de unos segundos ocurre un cambio. ¿Pueden describir lo que observan? ¿Cómo ve, maestra? Pues hubo un destello de luz, ¿verdad? Del desprendimiento del gas y un cambio de color. ¿Piensan que además de los cambios físicos han sucedido cambios químicos? ¿Piensan que haya cambiado algo en la estructura del magnesio? Argumenten sus respuestas, por favor. Los cambios que observamos son evidencia de que hay modificación en las sustancias iniciales. Gracias, maestra Alma, muy amable. ¿Qué les parece si explicamos qué es este sólido blanco? Claro, maestra. Lo que se formó fue óxido de magnesio. ¿Recuerdan de qué hablamos hace un momento del magnesio? Al ser un metal, tiene pocos electrones de valencia. ¿Recuerdan cuántos? Como se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, tiene 2 electrones de valencia. Cuando forma un compuesto, en este caso con el oxígeno, dona o cede sus electrones de valencia para tener estabilidad. ¿Qué sucede? Al ceder los 2 electrones de su órbita externa, se queda con 10 electrones. Los átomos de los elementos tienden a la estabilidad, ya sea en estado libre o formando compuestos. El magnesio en estado libre tiene 12 protones o cargas positivas y 12 electrones o cargas negativas. Si hacemos la suma algebraica 12 positivo más 12 negativo, nos da como resultado 0. Es decir, que los átomos de los elementos son eléctricamente neutros. Pero la cinta de magnesio formó un compuesto y para ello este elemento cedió sus 2 electrones de valencia. Con la suma algebraica obtenemos algo diferente. Observen, 12 protones o cargas positivas más 10 electrones o cargas negativas nos da como resultado 2 positivo. Esto quiere decir que su número de oxidación es más 2. Maestra Alma, ¿nos puede explicar qué es el número de oxidación? El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que los átomos de un elemento pueden ceder, ganar o compartir cuando forman un compuesto.
El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y negativo si el elemento acepta electrones. Para asignar los números de oxidación se siguen ciertas reglas, las cuales son: 1. Los átomos de los elementos libres tienen un número de oxidación de 0. Esto se explica porque al no estar formando un compuesto, no pierden ni ganan electrones como el magnesio, el calcio o el litio. 2. Los átomos en un elemento molecular tienen un número de oxidación de 0, porque los electrones están compartidos de la misma forma. Por ejemplo, el oxígeno molecular, O2. 3. Algunos elementos casi siempre tienen un número de oxidación con el que se les reconoce, independientemente del elemento con que se combinan, por ejemplo el flúor -1. Observen la siguiente imagen. En algunos elementos representativos, el número de oxidación es el grupo al que pertenecen. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 tienen como número de oxidación +1. Observen la imagen. Los compuestos son eléctricamente neutros, por lo tanto, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que los forman da como resultado 0. Por ejemplo, +2 del magnesio y -2 del oxígeno es igual a 0. Esto quiere decir que el óxido de magnesio es un compuesto eléctricamente neutro. Entonces, con la actividad experimental, observamos la oxidación del magnesio, que es una reacción química de óxido-reducción, también llamada redox, ya que el átomo de magnesio al perder 2 electrones se oxida y los átomos de oxígeno al ganar los 2 electrones se reducen. El aluminio es uno de los metales con mayor versatilidad y es usado con mucha frecuencia en la actualidad. Se puede encontrar hasta en un 10% de la corteza terrestre. Es extraído de minas para luego ser procesado y pasado por electrólisis y así obtener al elemento refinado con todas sus propiedades metalúrgicas. El aluminio se utiliza con múltiples propósitos, por ejemplo, en el transporte por su mejor rendimiento económico. Actualmente se fabrican piezas fundidas de aluminio como rines, pistones, suspensiones e incluso las estructuras y carrocerías. La ligereza del material supone un ahorro en combustible y no solo eso, sino que en el sector aeroespacial ha hecho que desde el primer aeroplano sea un elemento indispensable en su construcción. Hablando del aluminio, llevemos a cabo una actividad experimental. ¿Qué necesitamos? Sulfato de cobre, agua, recipiente de vidrio, un trozo de papel aluminio, sal como catalizador. Recuerden que las actividades experimentales que realizamos no las deben repetir en casa. ¿Qué les parece si mientras hacemos la actividad experimental, ustedes identifican la posición de los elementos en la tabla periódica? Y como con el magnesio, empiecen a identificar el número de protones y electrones del aluminio de acuerdo con el número atómico. Ahora, con base en su ubicación en la tabla periódica, ¿pueden saber el número de oxidación? Primero vamos a disolver el cloruro de sodio y el sulfato de cobre. Nosotras ya lo hicimos previamente. Aquí está, miren. Aquí está un recipiente con sulfato de cobre. Y sal. Y la sal, nosotros ya le incluimos sal. Aquí lo vamos a disolver. Aquí pueden ver cómo se está ya moviendo. Esta es una solución que está un poquito tibia, maestra, a diferencia de esta que está fría totalmente. Temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Vamos a hacer lo siguiente, maestra. Ya que estamos aquí, ¿qué le parece si usted en este vidrio va a disolver y va a colocar el agua a temperatura ambiente con la sal sobre el aluminio
y yo lo coloco sobre este. Y vemos cuál hace la reacción mucho más rápida. Vertimos hasta que tape casi el... Cerramos. Y con ayuda de la batelenguas, maestra, o con la ayuda de nuestro agitador de vidrio, vamos a colocar el aluminio que tenemos aquí sobre la sustancia. ¿Qué vamos a comenzar a ver, maestra? Bueno, vamos a observar que en la reacción va a haber un desprendimiento de gas. Se ven pequeñas burbujas, pero lo increíble aquí es la reacción que hace. ¿Ya vio, maestra? Y el cambio de color. El cambio de color. Aquí las orillitas, aquí ¿qué color se están poniendo? Mire. Wow, se ve toda la orilla negra. Ay, el de usted también. Sí, y si estuvieran más cerca, estarían hasta escuchando el burbujeo. Sí. Mire cómo se escuchan las burbujitas de hidrógeno que se están desprendiendo. Se va observando este desprendimiento y hasta va cambiando nuestro sulfato. Podemos representar simbólicamente lo que sucede mediante una ecuación química. Al reaccionar el aluminio y el sulfato de cobre, se produce el sulfato de aluminio y el cobre. El aluminio tiene un número de oxidación más 3 porque cede sus electrones de valencia. Vamos a ver el modelo atómico y la tabla periódica para confirmar este dato. En la tabla periódica encontramos su número atómico, es 13. Eso quiere decir que tiene 13 protones y 13 electrones. Al encontrarse en el grupo 13, la información que nos brinda es que tiene 3 electrones de valencia. Se encuentra en el periodo 3, por lo que tiene 3 órbitas, representadas con el modelo atómico de Bohr. Pero al formar un compuesto, dona sus 3 electrones de valencia para ser estable. Por lo tanto, al hacer la suma algebraica 13 protones más 10 electrones, nos da como resultado más 3. Pero, ¿por qué desprende un gas la reacción que observamos? Podemos representarla simbólicamente. El aluminio, al reaccionar con el agua, produce aluminio, hidrógeno molecular y el ion hidroxilo. Aquí interviene el catalizador. ¿Recuerdan cuál fue? Exacto, la sal de cloruro de sodio. El catalizador solo acelera la reacción, pero no interviene en la formación del compuesto. La sal lo que hace es levantar el óxido de aluminio, que es la capa de pasivación que lo protege. El óxido de aluminio es un recubrimiento que tiene el papel para que no se oxide con agentes externos, y al quedar expuesto el aluminio podemos observar su oxidación. Debido a esto, permite desplazar el hidrógeno del agua. Por eso el agua de mar es tan corrosiva. Esto quiere decir que el papel aluminio en realidad tiene un recubrimiento de óxido de aluminio. Así es. Lo que ocurre es que dicha capa de óxido actúa como una capa protectora para el resto del metal, haciendo que la corrosión no se extienda al interior del mismo. La representación simbólica del óxido de aluminio es la siguiente. Al reaccionar el aluminio y el oxígeno, se produce óxido de aluminio. Veamos la ecuación en la siguiente imagen. Los átomos de aluminio tienen 3 electrones de valencia que ceden al oxígeno. Sin embargo, los átomos de oxígeno solo reciben 2 electrones. Por lo tanto, se necesita otro oxígeno que recibe el electrón del aluminio. Pero el segundo átomo de oxígeno necesita otro electrón para ser estable y encuentra a otro aluminio que le cede un electrón. Este segundo átomo de aluminio cede los 2 electrones de valencia a otro átomo de oxígeno. El oxígeno, al tener 6 electrones de valencia, necesita 2 electrones para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano y los acepta del aluminio. Por eso se necesitan 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno para formar el óxido de aluminio. Por lo tanto, la fórmula es el trióxido de dialuminio. ¿Qué le parece si vemos, maestra? Mire, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Ya se formaron, miren, los depósitos de cobre. Ya se separó el cobre. Aquí del está. aluminio. Este que está aquí está, miren. Todo lo que está cayendo cobre. Es el aluminio. Bueno, aquí ya tenemos una disolución más avanzada, se hizo el día de ayer,
Y hasta cambió la coloración del sulfato, miren. Y lo que se ve aquí, sí, ya está el cobre. Esto rojito es el cobre y lo demás es el aluminio. Aquí tenemos polvo. Se hizo totalmente polvo el cobre, miren. Ahí se nota. Este lleva 2 días. 2 días. Y aquí nosotros ya podemos observar el cobre seco. Ya, sí, ya lo sacamos. Lo aquí. filtró, lo decantó. Guau, maestra, felicidades, muy bien. Muy bonito, ¿verdad? La regla número 5 para asignar los números de oxidación dice que los compuestos son eléctricamente neutros. Vamos a comprobarlos. Aluminio más 3 por 2 átomos es igual a más 6. Y el oxígeno tiene 3 átomos y debemos de obtener menos 6 para que nuestra suma resulte en 0. ¿Qué número de oxidación tiene el oxígeno? Es decir, ¿qué número multiplicado por 3 nos da menos 6? Exacto, menos 2. Si sumamos 6 positivo más 6 negativo, nos da como resultado 0. Por lo tanto, este compuesto es eléctricamente neutro. Maestra, vamos a realizar el siguiente reto químico. Completar los datos de los siguientes cuadros. El elemento sodio es Na. El grupo es el 1. El número de oxidación es el que nosotros vamos a colocar. En el segundo tenemos al elemento calcio Ca. Vamos a indicar nosotros el grupo. Y el número de oxidación nos están indicando que es más 2. Siguiendo con el siguiente, nos dan ahora un compuesto, que es el sulfuro de litio, Li2S. Y nosotros tenemos que indicar el elemento. También vamos a indicar el número de oxidación y nos están diciendo que este tiene número de átomos 2. En el siguiente compuesto no nos dan el nombre, nos dan solamente el símbolo, que es el azufre S, nos dan el número de oxidación menos 2 y nosotros pondremos el número de átomos. Para el siguiente compuesto tenemos cloruro de calcio, que es CaCl2, y vamos a indicar el elemento con su símbolo. Después vamos a poner el número de oxidación y nos están indicando que el número de átomos es 1. Para el siguiente compuesto, nuevamente no tenemos el nombre, pero nos dan el símbolo del elemento, que es cloro, Cl, y nos dan el número de oxidación, que es menos 1, y nosotros pondremos entonces el número de átomos. Con los datos del segundo cuadro, realicemos la suma algebraica para saber si nuestros compuestos son eléctricamente neutros. Primero, multipliquen el número de oxidación por el número de átomos. Ahora realicen la suma algebraica para el sulfuro de litio, posteriormente el del cloruro de calcio. ¿Los compuestos son eléctricamente neutros? Justifiquen su respuesta. Mensaje en una botella interestelar. En 1972 y 1973, respectivamente, la NASA lanzó al espacio la sonda Pioneer 10 y 11, que formaron parte de un programa no tripulado para la exploración planetaria. 2 afamados científicos, Carl Sagan y Frank Drake, convencieron a la NASA para que se portaran placas con información sobre nuestro planeta. Estas placas se fabricaron con aluminio 6061, una aleación que se usa para construir trenes, barcos o tuberías. En esta sesión reconocimos que la información que nos proporciona la tabla periódica es de mucha importancia para entender la formación de compuestos. Ahora sabemos que los números de oxidación son números enteros que representan el número de electrones que los átomos de un elemento ceden, ganan o comparten cuando forman un compuesto. Los números de oxidación pueden ser positivos o negativos, dependiendo si los átomos del elemento ceden o aceptan electrones. Nos sirven para clasificar o balancear. Existen reglas para asignar los números de oxidación en los elementos. Una limitación de este modelo es suponer que los números de oxidación corresponden a las cargas de los átomos de los elementos que forman un compuesto. Les recomendamos el siguiente archivo PDF donde nos hablan de la tabla de los elementos químicos. Llegamos al final de la sesión, maestra Nadia.
Antes, queremos pedirles que sigan descubriendo, explorando y aprendiendo el fascinante mundo de la química. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.